¿Cuáles son los signos en nuestra vida para determinar cuándo comprar una casa y en qué época del año? Estamos con récord de inflación, con una guerra, con los precios de las viviendas muy por encima del precio normal cada año. Entonces, ¿es una buena oportunidad o no para comprar una vivienda? ¿Deberíamos esperar? ¿Eso hace que el precio bajará en 2023, 2024? ¿Qué debemos hacer? En este artículo responderemos todas esas preguntas, así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Sí, empecemos. Repasemos primero los signos en nuestra vida para determinar primero cuándo comprar una casa y en qué época del año. Primero están las deudas. Es posible que tengamos alguna deuda, ya sea un préstamo, una deuda de las tarjetas de crédito u otra. Sin embargo, si estamos próximos a pagar completamente nuestras deudas, podría ser el momento de pensar en invertir en una casa. Luego podríamos usar cualquier flujo de efectivo adicional con una fuente de ingresos fácil de ahorrar para el pago inicial. Luego ya tenemos el dinero para la entrada. Tenemos una fuente confiable de ingresos, eso es crucial para hacer los pagos mensuales de nuestra hipoteca. Tenemos estabilidad, ya sea laboral, familiar o ambas. Comprar una casa en ese tipo de situaciones es un gran compromiso. La mayoría de las hipotecas pueden durar de 15 a 30 años. No es necesario que permanezcamos en nuestra casa por tanto tiempo, pero debemos asegurarnos que nos gusta la zona antes de comprar la vivienda. No sabemos hacia dónde va nuestra carrera profesional, nuestros ingresos son inestables, es posible que en este tipo de casos no estemos listos para comprar una casa. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de toda tu vida. Recuerda, el barrio puede ser lo más importante primero antes de comprar una casa, porque tú puedes cambiar absolutamente todo lo que hay adentro de tu edificio o de tu casa. Puedes remodelarlo como a ti te plazca, pero no puedes cambiarlo de afuera. El barrio si es peligroso, el barrio si es muy lejano, el tema de los vecinos, eso no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es lo de adentro, así que ese es un punto muy importante a considerar. Además de la estabilidad financiera y no volverte loco por comprarte una casa simplemente para demostrar que sí pudiste con la vida, de que sí estás pudiendo cumplir tus sueños. No, eso es el peor error que puedes cometer, ya sea comprándote un auto o en este caso una casa, simplemente para aparentar una vida que aún no te pertenece. Sí, estamos en camino, pero por favor hay distintas formas de poder invertir el dinero y el tiempo que simplemente comprando una casa, así que tengan mucho cuidado en ese aspecto. Sí, vamos a revisar los siguientes puntos también. ¿Cuándo es la mejor época para comprar una casa? En 2022, como en otros años, la estacionalidad tiende a afectar a cosas como el inventario, la calidad de las viviendas en venta, etcétera, y el precio de compra. Durante la primavera el inventario es abundante, pero la competencia entre los compradores puede hacer que los precios suban y mucho. Por lo contrario, los precios de las viviendas pueden ser más bajos durante el invierno, pero el inventario suele ser limitado y mudarse puede ser más difícil. Además, el mejor momento para comprar una casa y época del año no siempre son cuando el inventario es más alto y cuando los precios son más bajos. Estos son factores importantes a considerar, pero las condiciones generales del mercado y nuestras necesidades personales también juegan un papel fundamental. ¿Cuál es el resultado? Podemos encontrar casas durante todas las estaciones del año. Determinar el mejor momento para convertirnos en propietarios de una vivienda significa comprender los pros y contras de la mejor época para comprar una casa. ¿Cuáles son los factores adicionales a considerar si vivimos, por ejemplo, en pareja? No hay momento bueno o malo. Te pongo un ejemplo, pero que no es específicamente de una vivienda. Por ejemplo, yo quería comprarme y necesitaba comprarme por tema de trabajo una tarjeta gráfica, pero los precios estaban inflados, así como las casas, los precios actualmente están por las nubes, especialmente las casas en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que comprarme esa tarjeta gráfica y tenía que trabajar con ella. Entonces los precios estaban prácticamente al doble de lo que salieron. Estaba de manera increíble en 2020, de hecho. Entonces, ¿qué hice? Compré la tarjeta porque tenía que trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Actualmente volví a contactar porque una amistad mía quiere comprarse una computadora con mi proveedor y me dijo que había subido del precio al que compré la tarjeta gráfica $100 más. Es decir, no solo no estaba al mismo precio, que yo pensaba que iba a bajar dentro de un año, sino que estaba más caro. Entonces esto es muy importante
tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿sí? Que todo esté súper alto no quiere decir que en 1 o 2 años vaya a bajar. Si tienes que hacer la compra determinando todos los factores que te voy a comentar a continuación, pues es una decisión muy personal, ¿sí? Sigamos con el artículo. ¿Cuáles son los factores adicionales a considerar si vivimos en pareja? Necesitamos primero más espacio. Podemos ser perfectamente felices en un apartamento de una habitación si estamos solteros o vivimos con una pareja. Pero tenemos hijos o estamos pensando en formar familia, quizás sería necesario más espacio, especialmente si vas a comprar la vivienda a largo plazo. Los costos de ser propietario de una vivienda, por ejemplo, el coste de asegurar la casa, que aunque no es obligatorio es muy aconsejable. Normalmente cuando uno decide sacar una hipoteca para comprar una casa, esta suele incluir el seguro, pero tienes que leer la letra pequeña siempre. Debemos pagar impuestos por la propiedad sin importar dónde vivamos. Los impuestos de la propiedad van a los ayuntamientos y se usan para pagar cosas como el departamento de bomberos, escuelas públicas y bibliotecas. Los ayuntamientos calculan los impuestos de la propiedad como un porcentaje del valor de la casa. Cuanto más valga tu casa o tu departamento, más es lo que pagarás. También tenemos que tomar en cuenta los costos de cierre. Los costos de cierre son un gasto único que pagamos para cerrar el préstamo. Los costos de cierre pueden incluir el seguro, honorarios de abogados, honorarios de prestamistas y muchas cosas más. Además, también tenemos que incluir los servicios públicos y de la comunidad. El propietario puede cubrir algunos costos de los servicios públicos cuando vive en un apartamento o en una casa alquilada. Hemos de asegurarnos que podemos hacernos cargo de este tipo de cuentas. Agua, electricidad, recolección de basura y alcantarillado, entre otras cosas. También tenemos que tomar en cuenta el mantenimiento de la vivienda. Debemos asegurarnos de que podemos cubrir tanto los costos de mantenimiento continuos como las reparaciones que pueden surgir. Algún daño en el alcantarillado, algún daño estructural, algo como las termitas, puede ser muy perjudicial en este tipo de casos. En definitiva, es posible que estemos listos para comprar casa si sabemos que podemos cubrir con todos estos aspectos de ser propietarios de una casa. Esto es muy importante. Algunas personas también en el alquiler de una vivienda es muy importante que tomen esto en cuenta. Recuerda, si tú quieres comprar una casa o un departamento para alquilar, no puedes hacer el cálculo por 12 meses. Cada 12 meses tengo tantos, entonces con eso jamás pasa eso. Jamás. Cualquier persona que haya tenido un departamento o una casa y afortunadamente ha tenido la suerte de tener varias personas, amistades y familiares que tuvieron rentadas departamentos, casas, etc. Aproximadamente son 9 meses al año que tú cuentas con aproximadamente seguro el alquiler. ¿Sí? ¿Por qué 9 meses, Luis, si tenemos 12 meses? Un mes para buscar inquilino, si tienes suerte. Un mes para que se traslade el inquilino. No es como que el inquilino va a agarrar sus cosas, la mano de pintura, y en ese mismo día que se va, entra otra persona. No pasa eso, no pasa eso. Entonces, un mes para que se vaya el inquilino, aproximadamente, tal vez sea menos, obviamente 1 semana, 2 semanas. Un mes para encontrar a otro inquilino y un mes por si tienes problemas de retraso de pago o algo por el estilo con el tema de tu inquilino o cosas que no puedes prever, como por ejemplo lo que fue la pandemia, que básicamente los gobiernos te obligaron a bajar al 50% aproximadamente lo que es el alquiler cuando estábamos encerrados. Entonces aproximadamente 9 meses al año es tu alquiler. Así que si quieres comprarte un departamento o una casa para alquilar, tienes que tener muchos puntos más en cuenta de los que solo es para comprar la casa. Sí, eso es muy importante. Y para comprar una casa es mucho dinero. No solo es comprar la casa y se acabó. Luz, agua, electricidad, alcantarillado y residuos, recojo de basura, etcétera, etcétera. Entonces, si vives en un departamento, áreas comunes también. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Y mi consejo simplemente va a ser este: un 30% aproximadamente de una sola persona si vives en pareja. Si estás soltero o soltera, el 20% de tu ingreso tiene que ir a tu hipoteca, es decir, a tu préstamo. Entonces, eso es importante, eso es un buen número. Tienes que ver, el banco va a querer que pagues el 30%, pero no es muy aconsejable. Recuerda, el banco no va a querer prestarte dinero porque simplemente puedes pagar, ¿sí? No va a llegar al tope de lo que puedes pagar, pero tampoco va a prestarle a cualquier persona, pero está al límite, pero en beneficio del banco, no en beneficio tuyo, en beneficio del banco. Recuerda, el banco lo que quiere es ganar dinero, y si tú pagas 5 años tu casa y luego no puedes pagar,
y entra en remate, el banco no va a perder dinero, créeme que no va a perder dinero, entonces tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y sigamos con el siguiente punto. ¿Cuándo no debemos comprar una casa en este 2022? Es importante entender cuándo comprar una casa y cuándo no. Si algunos de los siguientes escenarios se aplican a nosotros, sería prudente seguir con el alquiler por ahora o con el anticrético dependiendo en qué país te encuentres. Por ejemplo, si nosotros somos responsables de arreglar cualquier cosa que se estropee cuando seamos los dueños de la casa, si no tenemos un fondo de emergencia, o sea 6 meses de sueldo en el banco para cualquier inconveniente, es posible que rápidamente nos veamos en problemas con las deudas. Sería ideal tener un fondo de emergencia exclusivo para la casa de 3 meses aproximadamente. No necesitamos estar libres de deudas para comprar una casa, pero demasiadas deudas podría dificultar la obtención de un préstamo. Tener más deudas también puede hacer que nuestro préstamo sea más caro, porque es menos probable que obtengamos las mejores tasas de interés. Es conveniente que creemos un plan para reducir nuestra deuda antes de asumir un pago hipotecario mensual y todos los gastos de ser propietarios de una vivienda. Necesitamos también un ingreso estable y confiable para comprar una casa. La estabilidad profesional, estar en el mismo trabajo durante un mínimo de 2 años sin planes inmediatos de dejarlo, significa que podemos anticipar cuánto dinero ingresaremos cada mes por lo menos por el siguiente año. Con un ingreso estable podremos tener una idea más precisa de cuánto podremos pagar por una casa. Si acabamos de comenzar, por ejemplo, en nuestro trabajo o estamos pensando en hacer un cambio de carrera pronto, es posible que no estemos listos para comprar una casa. Sería mejor esperar hasta que nos sintamos cómodos y estables en nuestra economía antes de comprometernos con un préstamo hipotecario. Estos puntos realmente aplican a muchas personas. Sí, por favor, si tienes deudas no compres casa. Depende de cada persona, no soy un asesor financiero, simplemente paso la información y doy mi opinión, ¿sí? Pero es muy importante, es la decisión después de casarte más importante de toda tu vida tal vez, así que por favor. Luego la tercera, la segunda es tener hijos, obviamente, cuántos hijos específicamente hablando, y tercera, el tema de la vivienda, dónde vivir. Obviamente se puede vender la casa, pero por ejemplo, si tienes una hipoteca a 30, 20 años, quiere decir que estás atado. Obviamente puedes hacer el traspaso de la deuda, pero que alguien quiera comprar al mismo precio que tú la misma casa es más complicado de lo que parece. Así que no estás atado como un árbol a la casa, pero sí en cierto modo por el tema de comodidad de traslado te resultaría un poco más difícil moverte de ciudad. Si te tienen que dar otro trabajo en otra ciudad o en otro país, afortunadamente, pues lo que puedes hacer es transferir lo que es la deuda de la casa, encontrar a alguien que quiera adueñarse de tu deuda, devolverte el dinero que has ya pagado por el tema del banco y se hace un traspaso. Eso es más complicado de lo que parece, pero se puede hacer, así que no estás atado, obligado con cadenas, pero es importante que tengas en cuenta eso también, ¿sí? Espero que este artículo, el día de mañana vamos a ver otro artículo acerca de las viviendas y la importancia, específicamente las tendencias que estamos viendo en este 2022, las consecuencias de la pandemia y de la guerra para próximos 2023, 2024, 2025, según un artículo muy importante de la CNBC. Así que si no te lo quieres perder, por favor, dale un puñete en la cara a este tipo, sí, este tipo. Por acá te dejo una lista de reproducción para que aprendas a invertir en la bolsa de valores y aquí un video que te puede interesar. Les mando un abrazo, que tengan un reparadorcísimo descanso. Nos vemos con ese video mañana, ¿sí? Adiós, 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 adiós.